Gusto, vou pensar a dizer de que se trata bike é legal. Bike é legal em português é dizer bike é legal. E a palavra legal em português tem doble sentido. É legal, está na lei, e é bacana, é guapo, é chévere, não sei como é vocês, é bacana. Então é doble sentido. Bom, eu sou totalmente distinta de todos vocês porque há muito tempo empecé a pedalar e todo, trabajé mucho después. Volví a mi trabajo, no voy despacito, déjame que hago yo. Porque esta casa son solo pinturas, ¿no? Bueno, antes de todo mi vida con la bici empezó por la bici. Y la bici es la bici, todos sabemos que la bici es la bici, pero la bici para mí es el mejor invento que el hombre puso en la tierra. Porque se tratando de una máquina, yo soy mecánica, soy una persona que antes de estar en este rol estuvo trabajando en escritorios de arquitectura haciendo cuentas de estructuras de metal. Entonces cuando yo veo una bici, yo veo vectores, flejas, resistencia de materiales, la veo técnica. Y la bici en cuanto invento es la mejor máquina que el hombre inventó. Entonces yo tengo un amor inconmensurable por el proyecto bici. Eso ha plantado toda mi vida, ya me ha cambiado de manera totalmente. De que nací y que soy hoy, me transformé en una persona por cuenta de la bici. Y aparte de todo, yo quiero congratular, parabenizar a todos ustedes porque ustedes tienen muchas ganas de tiempo y voluntad de trabajar con eso de forma científica, de forma organizada, de trabajo. De mi parte, ya no tengo más ganas de estar trabajando como ustedes trabajan, haciendo pesquisas, research y todo más. Pero mi rol es hacer la comunicación. Entonces, desde un tiempo, hace muchos años, trabajo como periodista, pero siempre tengo la bici o frente, o atrás, o de costado, o casi invisible, pero todo se trata de bici y bici subjetivamente. Entonces, aparte del amor ese, yo debo a la bici todo el empoderamiento de mi persona. Y creo que ese es el primer efecto paralelo, secundario, colateral, llamamos nosotros efecto colateral, daño colateral, o bueno o malo, es un efecto colateral que está directamente colgado con lo que se trata del empoderamiento, y más que todo, el hombre, la mujer, las personas, aunque sean dueños, señores, el mandatario de la bici, nosotros somos poderosos. Por eso mismo me encanta la bici tecnológica y todo, pero cuando miro un freno a disco de óleo, de aceite, ya le digo, mira vos, si él se rompe, él gana de mí. Entonces voy a tener que volver sin freno. Entonces, y ahí cuando la bici ya desconfío del empoderamiento total de la persona arriba de una máquina, que es la bici sencilla. No es decir que no me encantan las bicis de downhill, las bicis de mountain bike, las bicis con bastante tecnología, sí. Yo soy ciclista plena, me gusta de todo tipo de bici, pero las que más me encantan son la bici sencilla, aquella que nosotros somos poderosos con ella, que siempre se la llega poderosa. Y por cuenta de la bici me di cuenta de la ciudad. Fue la bici que me mostró la ciudad, una ciudad que aparte de toda esa parte congestionada, es una ciudad linda, hermosa, cuando saca de tu frente los autos y todos los daños. Y fue por cuenta de la bici que pudo ver todo el entorno de una manera distinta. Eso es todos los dibujos, esos son de un amigo nuestro que se llama Reinaldo Berto, y es increíble que si tú vas a ver cualquier palestra mía, son siempre los mismos dibujos, pero la charla es distinta. Se cambia. Entonces, por cuenta de la bici, todo se cambió, y más que todo, el efecto colateral más dañoso, digo en comillas, dañoso de la bici, es el rescate derecho de su felicidad de niño. Yes, la bici es toda la felicidad. Eso somos nosotros en nuestra vida. Viajamos en nuestra vida con la bici siempre.
con ella o sin ella, siempre teniendo en cuenta el reciclo, el mantra del pedaleo. Así es. Y por cuenta de eso tuvo la felicidad en mi vida de poder viajar todo el mundo haciendo programas de tele, haciendo videos, de todo. Fue una fortuna, aunque siendo periodista, tuvo la felicidad, el honor de cambiar la propuesta de mi trabajo con una propuesta de viajes donde la bici siempre figuraba, o arriba de una, o mirándola, o estando con ella, siempre tenía la bici conmigo. E hizo viajes durante 20 años por la ESPN, haciendo programas de TV, teniendo la bici conmigo. Y eso fue la mejor facultad, el mejor estudio que podría alguien tener sobre la bicicleta. Hay gente que dice que el primer mundo, la bici, el primer mundo, la bici. No es verdad que en el primer mundo estar de bici es siempre mejor. Ni siempre es una gran verdad. Por ejemplo, yo estuve pedaleando por toda Cuba. Cuba es increíble. Se vas a ver que Cuba es tercer, cuarto, quinto mundo, que sé yo, no se puede clasificar lo que es Cuba hoy día. Pero pedalear en Cuba es increíble, porque la gente viene de una cultura que todos somos iguales, y respeto a todo, y más que todo, respeto a la vida. ¿Cuál es el país de primer mundo que el respeto a la vida se ve? Son los países que cuando uno mata va en prisión. No es una cuestión de respeto, sino que es una cuestión de es mejor para mí respetarlo. Entonces es distinta manera de ver. Y pedalando por todo el mundo es increíble como uno de los peores países que conozco yo es Brasil, que es donde vengo yo. No es decir mi ciudad. Hay cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque el valor de la vida de Brasil, que es acá, ¿qué es Brasil? Brasil es un país que tiene 8.500.000 kilómetros cuadrados. Es muy grande, casi como Norteamérica, casi un poquito menor de China, es muy grande. Entonces no es el Brasil, es Brasil del norte, sur, del este, oeste, de centro. Nosotros somos una enorme comunidad muy distinta, norte, sur. Al sur tenemos italianos, alemanes, japoneses. Al norte tenemos una mezcla africana con indios, con portugueses, con holandeses. Entonces es una mezcla y no hay una identidad sola. Entonces tenemos en Brasil como 60.000 muertes de asesinato. ¿Qué pasa? Y no pasa. 60.000 por año. Somos grandes en eso. 60.000. Los números dicen 45.000 muertos en las calles y estradas, pero las compañías de seguro dicen que 50.000 personas mueren por las calles y por las estradas de Brasil. Y no pasa nada, son más de 140 por día, 100 por día. Es un número, solo eso ya es, wow, un escándalo. Y nada pasa, no llega a lo que debería ser una política pública, no pasa nada. Entonces, mi Brasil, eso es el concepto. De las calles es prohibido vivir, pedestres, ciclistas, todo lo que es movilidad activa. Ahora, déjame ver, sí. Yo tenía, ¿cómo hago para ver un video aquí? Help. Yo voy a mostrarles, hace 20 años, hace 40 años empecé a trabajar muchísimo en el tema ese. Y nunca nos escucharon. Hubo una palestra por la mañana de Ivo, de Brasil, que fue una increíble introducción de la palestra ahora que tenía que decir ahora. El video de trailer. Hace 20 años, logramos hacer legal la bici por las calles. Y nosotros hicimos, para mí fue el último gran evento que hice yo en el tema de cicloactivismo, que fue un pedaleo de casi 2.000 kilómetros por 19 días para charlar con el presidente, para que ponga las leyes que por fin, por primera vez, reconocía la legalidad de las bicis por las calles. Es Bicicleta Brasil, pedalar es un derecho. Hay un sonido.
Esse é um trailer de um filme de 60 minutos. Para acá, a este lado es. Al otro lado suena más. Pusemos uma placa. Proibido bicicleta. O único grupo que apoiava o novo Código de Trânsito foi a gente. Um grupo de perna de pau que jamais pedalou para um objetivo tão nobre. Foi o dia que a bicicleta entrou no Palácio Planalto. Estamos aqui, queremos o respeito e exigimos nosso espaço. Comemorando 20 anos. Marcou a minha vida. Uma grande conquista. Vamos fazer de novo? É capaz de eu fazer, sabe? Então, um grupo de ciclistas pedaleou por 20 dias para falar com o presidente e chegamos allá. E agora sim, temos leis, uma política pública que diz sim, se pode bici por las calles, por la estrada, e nada passou. O primeiro ano depois que entrou esta lei, a lo mejor nós caímos de 70 mil para 50 mil muertes por ano. Ou seja, o ingresso da lei, do novo código, salvou no primeiro ano 20 mil vidas. Pero, tempo? Como é? 2 minutos. 2 minutos não tenho mais que isso. A ver, mais rápido. Então, por as leis aí, pensamos a trabalhar nos anos 2000 lo que é o conceito de mobilidade sustentável. E por a primeira vez em Brasil se chegou a uma maneira de acesso à cidade, distinto de ponto A a ponto B, sino que acesso irrestrito a la ciudad. Y esto fue la definición del Ministerio de Ciudad según lo que es el acceso a la ciudad. Y después de eso empezó la Política Nacional de Movilidad Urbana y que dije, deja ver acá se tiene el español, que define que los modos de transporte son... Kira. A ver. Ya define que la prioridad máxima es la movilidad activa, pero cuando redigen dicen que los modos son motorizados y no motorizados. Si yo soy no ya no tiene que ser no nada. Yo soy movilidad activa. Ellos son movilidad inativa, es decir, motorizada. Entonces ya el concepto está justo, pero ya se pone en papel con los ojos de quien está en auto. Eso es un gran error de todo. Es lo mismo que decir que fue un accidente y todo. Entonces fue felicidad, no. Todavía no tuvimos felicidad. Pero siempre... Apesar de las políticas públicas, isso passa em todo el mundo. Apesar, esse tema deveria ser políticas públicas. Nós vamos falar de que é apesar de ellas. Então, veja, não sei se ves o que é Brasil. Eu vou mostrar o que são lo Strava. Todos entendem o que é Strava. Esses hotspots de Strava. Cada risco desses é alguém com um programa de classe média pedaleando por Brasil, por Argentina, Chile, por toda parte. Mira vos lo que é a minha cidade, região de São Paulo, lo que é Rio de Janeiro. Para fazer uma comparação, isto acá é a minha cidade. Oh, sí, pero acá é onde está a classe média. Não, acá não é classe média. Acá não é classe média. Tudo por aí arriba. Este no se trata de clase media, es un trabajador que ya tiene un Strava en su deslocamiento. No es decir que sea mayoría, no, pero es decir que sí se pedalea en toda parte de Brasil a pesar de las políticas públicas y se muere, ¿no? Aquí, por ejemplo, es en USP, la ciudad universitaria. De acuerdo con Strava, esta redonda que se llama La Bolinha es donde hay más circuitos conectados en todo el mundo. No es decir que hay más ciclistas, sino que hay más
estúpidos que estão aí com esse trava ligado, girando, porque são tipos que treinam, e como nós, apesar da política pública, eles têm que treinar, treinam sempre no mesmo, na redonda de 800 metros e quedam por aí como ratos, como ratas. É incrível. Isso é a bolinha. Mira vos lo que é esto acá, Rio de Janeiro, aqui é uma travessia. Todos estão com suas estradas. Esta acá é Lima, de ustedes. Esto acá es Europa. ¿Recuerdas cómo era nuestro? Nosotros, mira lo que se trata la Europa. Ahora vamos a ver lo que se trata Japón, Corea, y ahí ves la frontera do que es Norte-Corea. Que es no acessibilidad de smartphone, no acessibilidad a bicicleta, no acessibilidad en general. No voy a juzgar. Acá se ve el gran África. Mira vos. Es la manera de hacer segregación, es decir, no vas a tener una bici. Y así es. Hay un programa muy interesante de Gary Fisher junto con Tom Rich de África que es increíble, pero ese es otro tema. Entonces, acá quería mostrarles un otro video, por favor, desculpame el 2 minutos más 15, ¿no? Este video, yo estoy haciendo un trabajo que está me encantando, que es un trabajo donde se queda donde se queda, necesito una ayuda acá de alguien, por favor. ¿Quién es el ayudante del video? Sí, es un video de IMG, algo. Yo estoy haciendo un video, un filme, una película de 30 minutos, buscando la resistencia no, es un video. No era para ver. Un video. No, el video está en la raíz. No está acá, hay que buscar en la... Este video busca ¿dónde está la resistencia de la bici? A pesar de las políticas públicas. Donde la bici en Brasil no muere. E não vai morrer, e vai sobreviver este fenômeno de gentrificação do uso da bici. Isso está muito malo, foi muito difícil para mim, porque como não, todavía é um rato, como se trata de estou trabalhando por uma película, não estou ponendo em redes sociais e tudo, está um trabalho, então me agarrei de uma maneira totalmente ilegal de meu próprio Instagram. E haciendo esse research, esse recorrido em todo o Brasil, buscando onde se queda a resistência da bici, onde a bici vai a sobreviver toda essa gentrificação que está sucedendo, que é a bici de trabalhador, que está cada vez menos por conta de todo um planeio, de todo, entendes o que estou dizendo? E onde está a resistência? Então, encontrei um lugar que se chama Fuá, que é como se fosse um meteoro, um lugar onde não há autos. Mira o que é a chegada de niños em uma escola. De uma escola aqui na cidade de Afuá. Olha que privilégio. Aqui todo mundo vem de bicicleta. Inclusive muitas crianças chegaram na garupa com algum colega em uma dessas bicicletas. Afuá é a primeira cidade que eu vejo que crianças de não mais do que 7 anos de idade são autorizadas a levar outras crianças com 4, 5 anos na garupa a transporte. Aqui na cidade de Afuá, toda criança tem um direito universal à cidade. Não há um único espaço público aqui que seja segregado de acordo com o modal. Aqui as crianças, os velhos, os adultos, os com dificuldade motora, todos eles têm acesso a qualquer cantinho dessa cidade. Isso porque não há motor. A velocidade é na escala humana. As condições que essa cidade existe é incrível, não vou explicar, mas allá é um laboratório vivo do que se trata uma cidade, uma comunidade livre de autos. Há uma foto aí, não sei se querem ir, eu me encantaria ir, mas estamos aqui. Como faço para volver acá? Vou encerrar ao tiro, ok? Aí vamos allá. Então, não importa o que a gente diga de todo, eres um boludo, nosotros tenemos razón. Nosotros
tenemos razón. La verdad, tenemos un espacio todos para estar en nuestra bicicleta, en nuestra revolución. Y todo bien si entiendes que los autos tienen que desaparecer, porque es verdad, los autos tienen que salir de nuestras ciudades. Y todos los autos tienen que se convertir en bicis. Porque yo creo que en esta ciudad, en todas las enfermedades que del siglo XX, que nosotros en el XXI estamos ahí tratando de sanar, solamente la bici salva. Así es. Está acá mi contacto, todo. Después tenía mucho más que hablar, pero estamos ahí, tenemos que hacer la cosa.